Ana Laura López de la Torre es artista, escritora y educadora. Graduada con un máster en práctica crítica de las artes en el Central St. Martin's College of Art and Design de Londres, ciudad donde vivió y desarrolló un trabajo sostenido e insertado en la vida social y cultural desde 1995 al 2012, además de desempeñarse como docente en la University of the Arts. Como artista ha exhibido y realizado proyectos en Inglaterra, España, Suiza, Bélgica, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Sus proyectos crean y hacen visibles conexiones inesperadas entre cosas, gentes y lugares. Su práctica se apoya en un entendimiento de lo local como un contexto crítico para la alineación de la producción artística y la organización comunitaria, a través de procesos colaborativos y participativos. Fue directora del Centro Cultural Florencio Sánchez del Cerro de Montevideo. Actualmente es profesora titular de taller en Yemba, Udelar. En Ani Lewu, Parcialidad del río, ejercicio de creación colectiva, recorre el borde de un cruce de ríos en la intersección de humedales e industrias forestales, en busca de pistas para desvelar el significado de la palabra progreso. Me llegó la invitación para ir una semana a hacer esto que llaman un workshop, que yo no entendía bien, porque para mí la traducción es taller, pero tampoco yo nunca sé bien lo que es un taller. Como tengo como una dificultad de diferenciar distintas formas de operaciones, quizás por lo que decías antes, que no tengo como una práctica que sea como cerrada, autónoma, algo que hago yo sola. Y tampoco tengo como una diferenciación clara entre mi práctica artística y una práctica pedagógica. Es medio como que yo hago cosas en distintos contextos y con distintos grupos de gente, pero medio que siempre la forma de operación es la misma. A veces se llama docencia porque estoy contratada como docente, a veces es arte porque estoy convocada como artista, o a veces, no sé, son cosas que hago yo a título personal, como vecina, como activista. Pero más o menos yo siempre la forma de operación es la misma. El título medio lo ponen de afuera. Y me dijeron, bueno, te invitamos si puedes venir a hacer esto, sería trabajar con un grupo de gente que se inscribe en base a una temática. La temática era fluvialidades, pluvialidades, como la cuestión del agua, que medio como que me habían ubicado en relación a un proyecto que yo hice en la Bienal de Porto Alegre. Se habían inscrito unas 10 personas, creo. Y yo lo que había propuesto era, me habían dado una base de operación que era un centro de interpretación de todas las aguas del mundo, un nombre hermoso, que es como un lugar al lado de la Contraloría, que no es un museo, es un centro de interpretación, es un lugar muy pequeñito donde tienen algunas piezas vinculadas a la historia de Valdivia y su historia fluvial. Nos encontramos ahí la primera mañana. Yo había pedido que encontraran a alguien que hiciera. En principio quería alguien que trabajara con meditación taoísta, porque el taoísmo trabaja con los elementos, ¿no? El agua, el aire, pero no había nada, no encontraron a nadie. En Valdivia vino una chica que era budista y ella hizo como una meditación sobre con el agua y los colores del agua en nuestro cuerpo, y empezamos con eso. George, Constanza, Camila, Romina. El primer día salimos a recorrer, hicimos un recorrido en barco por todos los ríos, por toda la cuenca hídrica, con un emprendimiento de navegación sustentable con paneles solares. Hicimos un recorrido. Había en el grupo una chica que es de descendencia indígena, que conocía mucho, era también educadora ambiental, entonces conocía mucho sobre la realidad de los humedales, toda la vegetación nativa, la exótica, los problemas que había con la deforestación de monocultivo. Pintamos acuarelas con el agua del río, no sé, teníamos un mapa muy grande. Fue un día, lo único que les pedí ese día era como que no hablaran de ellos mismos, porque era toda gente que no se conocía. Dije como que intentaran no compartir información sobre ellos como individuos, sino como que toda la conversación intentara girar en torno a lo que nos convocaba y lo que nos rodeaba. Después en el segundo día hicimos presentaciones personales, eso sí, en el centro. Entonces cada uno habló de su trabajo, eran casi todos artistas. Había un estudiante de arquitectura y había esta chica que era venía del campo de los estudios ambientales, pero tenía una práctica bastante artística también, era alguien muy espiritual, muy linda, Romina.
Y bueno, y ahí lo que vimos era un poco lo que hablábamos antes de un tipo de producción artística que está desconectada del contexto, aunque tome un contexto como objeto de representación. Pero bueno, como tenían preocupaciones sociales, esta gente muy joven, ¿no? Entonces fuimos a la isla a pie y intentamos entrar había una obra de construcción. Ya era un poco tarde cuando llegamos y el que estaba cuidando la puerta ahí quedó medio... Claro, nosotros empezamos a hacer preguntas, qué están haciendo acá, y él se puso medio a la defensiva también, y en un momento, porque también había una de ellas, era muy joven, entonces claro, cuando empezamos, ella empezó, ¿y a ti te parece bien esto? Como lo empezó a interpelar, y él nos dice, bueno, el progreso es así, pues, dijo, que esa frase nos quedó como resonando. Recorrimos, también seguimos caminando por la isla y vimos algunas cosas. Por ejemplo, había un mural en la Facultad de Artes que está en la isla también. Había todo un mural que habían hecho para el 8 de marzo con varios retratos de mujeres activistas, y estaba el retrato de la Machi y lo habían vandalizado. Era el único que estaba vandalizado, le habían pintado la cara de blanco, o sea, le habían obliterado los rasgos, y la Facultad de Artes estaba enfrente del cementerio alemán. Entonces era todo como muy brutal, ¿no? Como el relleno de todo como a 2 cuadras. Y después dando vueltas llegamos a un barrio como de casas antiguas y conversando con una señora que estaba en su jardín, que le pedimos una mata de cedro, que estaba ella trabajando en un jardín hermoso y nos hizo entrar a la casa, en nuestro jardín. Nos contaba que era uno de los barrios, el barrio más antiguo de La Teja, que se había construido un barrio obrero para los trabajadores que venían a trabajar a la fábrica ahí, y que ahora lo que estaba pasando es que era gente muy grande y especuladores estaban comprando las casas, las demolían y construían edificios, o sea, apartamentos de lujo. Y al lado de la casa de ella había una obra así que estaba jugando todo el día. Recorrimos, atravesamos el humedal ahí, salimos, caminamos, y al otro día hicimos como otro recorrido, porque pusimos como una apuesta en común también de qué era lo que nos había conmovido de esos recorridos que hicimos en territorio. Cada uno dijo algo, entonces yo iba apuntando, ¿no? Entonces habían desde sueños hasta problemas como conceptuales, sobre esta palabra progreso que se había puesto sobre la mesa y cómo nos sentíamos frente a esa palabra. Alguien había soñado una acción, ¿no? La chica esta, la Romina, que es indígena, dijo que ella había soñado que le reparábamos el rostro a la Machi, pero con la cuenca hídrica que defendió en vida. Mira qué cosa preciosa, que terminamos haciendo eso. Muchas cuestiones, otras personas hablando sobre el acceso físico al agua, cómo se había perdido eso. Y la directora del Centro Todas las Aguas del Mundo, que estaba con nosotros ese día, nos comentó que había un lugar que se llamaba La Mulata, que era una playita que estaba un poquito más hacia la afuera de Valdivia, igual dentro de la ciudad, pero no tan en el centro, y que ella tenía como algunos testimonios de personas hablando de cómo que cuando eran niños iban ahí con sus familias, que era el lugar donde habían aprendido a nadar. Y bueno, que era una playa que ahora estaba abandonada porque en ese entorno había chipeadoras. Entonces, bueno, decidimos ir a La Mulata. Y fuimos, nos tomamos un bus, había que caminar sobre el humedal. La playa es playa y humedal. Y lo que habían hecho es construir un terraplén de tierra que atravesaba el humedal y terminaba en esa playa. Se debía hacer un camino y se convirtió como en un gran terraplén. Cuando éramos una caminata larga, como 10-15 minutos, empiezan a cruzarse con nosotros los camiones cargados de troncos de eucaliptos, y a la derecha veías la chipeadora, que eran montañas de chip, el tractor corriendo por arriba, así como la cordillera, y el tractor era una cosita así sobre aquella montaña. Y los camiones cargados de troncos entrando. Y llegamos a la playa y la playa ya no era playa, era un arco, y el arco estaba cortado del medio por una rampa de metal que entraba al agua, que era por donde bajaban los camiones. Y venían las barcazas con 5 o 6 camiones cargados de troncos de eucaliptus, bajaban
los descargaban ahí o los llevaban a la chipeadora. Estaba el agua completamente llena de arabescos de gasolina porque había muchas barcazas ahí y era muy fuerte pensar que ese lugar era un lugar de esparcimiento hace 50, 60 años, donde la gente aprendía a bañar, a nadar o iban a la playa y cómo se había convertido en ese lugar que ya era un lugar, no hay ningún motivo para ir ahí. Es un poco lo que vos comentabas de son zonas de la bahía. Bueno, ¿para qué vas a ir ahí? Ya no es un lugar para vos. Que eso también permite que ese lugar se transforme en lo que sea sin que nadie lo vea. Y en todos esos recorridos que hicimos con esta cuestión de qué es el progreso, que hablamos pila sobre esa palabra, ¿no? Porque la buscamos en el diccionario, pero una palabra que nosotros de alguna manera queríamos que nos gustara porque significa mejoramiento, ¿no? Mejoramiento de las condiciones, pero a la vez era como ay, tremendo, ¿no? Desde la Alianza para el Progreso, o esto que nos decía el Señor, bueno, esto es el progreso, valor, esto es lo que hay. Entonces, yo estaba quedándome en un hotel de estos apartamentos que no estaba cerca del río ni nada, estaba en un lugar, tenía unas escaleras de metal, de hierro, así abiertas. Yo veía todos los días cuando subía a mi cuarto que había una conchita de mar en la escalera. Pensé incluso que estaba pegada, pero no tenía sentido que estuviera ahí, pero la veía todos los días y ese día la levanté y la llevé y me encontré esto como este vestigio del mar en esa estructura bien industrial de escalera de hierro. Entonces, cuando paramos para tomar un café, organizé un concurso de tipografía para escribir la palabra progreso. Entonces, les dije, entonces cada uno escribió la palabra progreso en mi cuaderno y votamos la que estaba más linda y la que ganó le pedí que lo escribiera dentro de la conchita. Entonces ahí ella mismo hice un ejercicio con cada uno, con una de ellos, con Jo, le dije, mira Jo, cuando ves esto, ¿qué es la primera palabra que te viene a la mente? Y dijo, no sé, educación, no me acuerdo bien. Digo, bueno, ¿te puedo escribir en la mano? Entonces le puse en la mano la palabra educación, le digo, ¿puedes sostener la conchita? Y le saqué una foto a las dos manos, entonces tenía progreso de educación. Digo, andá y hacelo con otro. Y así como que aprendimos ese ejercicio y en todos los recorridos que después hicimos por la ciudad, nos turnábamos. Tenía uno la conchita y tenía que hacer este ejercicio con alguien en la calle y cuando completaba el ejercicio le daba la conchita a otra persona. Entonces, a la vez que íbamos haciendo este recorrido y pensando en los lugares que atravesábamos, generamos una serie, no sé, creo que hay como 30 fotos y 30 conversaciones con personas sobre esto del progreso. Que generalmente la gente tenía asociaciones positivas con esto, pero había muchas personas como que cuestionaban también en nombre de qué o a costa de qué. Incluso un señor que encontramos en la isla que tenía una tienda de libros en la isla, nos habló de una empresa de transporte que se llamaba El Progreso, de transporte fluvial, que era la que trasladaba a los presos políticos al centro de detención que había en la isla, que operaba como con las fuerzas de la represión de la dictadura. Un montón de lecturas y las manos son muy distintas. También hablamos con gente que vivía en la calle, con algunos inmigrantes, como ves en las manos las edades también. Y al final había que hacer como un cierre, ¿vale? Entonces yo lo que les propuse a este grupo era, con todas esas ideas que habían salido, intentar si podíamos hacer algún tipo de circuito, como de recorrido circular que pusiera todos esos puntos en contacto. Y diseñamos un circuito que lo llamamos la anilla Ainilebú. Ainilebú es el nombre indígena de Valdivia y significa parcialidad del río, que es muy precioso. Wow. Entonces le llamamos Ainilebú, anilla Ainilebú. Quizás lo podemos pintar esos ríos con acuarela y en un balde hacer un poco de embudo. Bueno. Volvimos como a esa lógica de trabajo de la toma de decisiones colectivas, donde todos íbamos aportando más o menos lo que
las cosas que nos iban surgiendo, lo que nos resonaba y viendo a quién más le resonaban ciertas cosas. Trabajamos mucho con mapas, haciendo listas de cosas, saliendo a territorio. Hicimos 2 o 3 salidas a territorio que no fueran solo, digamos, de ir a mirar o a estar en un lugar o a escuchar, a atravesar el territorio en la cotidianidad, de salir a la calle y de hacer cosas y hablar con gente que no nos estaba esperando, digamos. Y empezamos en el centro de todas las aguas del mundo, en donde habíamos trabajado como es una sala bajo, como en el subsuelo, que bajás por una escalera, y nos había puesto Florencia, que era la directora, un tatami azul, que era como un lago. Nosotros trabajamos acostados ahí en el tatami. Entonces le dijimos, esa mañana yo les pedí que todos trajeran alguna flor que encontraran en el camino, flor silvestre, y le hicimos un ramillete y le escribimos con lana azul gracias en el tatami y nos fuimos. Ella cuando llegó a trabajar se encontró con... Lo veías de arriba, era como una imagen, bajabas la escalera y veías un gracias así y el ramo de flores en el medio. Y nos fuimos a hacer como... Habíamos hecho un recorrido, intentamos hacer el mismo recorrido de producción. Ese es el día que hicimos la acción. Entonces fuimos. De ahí nos fuimos a el mercado fluvial que estaba muy cerca, en donde le habíamos pedido unos cuidacoches y no nos prestaban unos baldes. Y nos prestaron algunos, igual nosotros habíamos conseguido otros. La noche fue como conseguir baldes. En el mercado fluvial hicimos una parada y pusimos, había como un cubrevientos o algo así de metal blanco, con chapas blancas así, y ahí escribimos 2 versos del poema La ciudad, de Millán, con cinta de papel azul. Y Nemesio, que es el que había traído un montón de poemas sobre el agua, y nos leyó eso como esa cuestión de desandar el tiempo, ¿verdad? Y además empieza, el río invierte el curso de su corriente. Como empieza con el agua, pero esta cuestión es posible desandar el tiempo, ¿no? El río invierte el curso de su corriente, el agua de las cascadas sube, la gente empieza a caminar retrocediendo, los caballos caminan hacia atrás. Los militares deshacen lo desfilado, las balas salen de las carnes, las balas entran en los cañones, los oficiales enfundan sus pistolas, la corriente penetra por los enchufes, los torturados dejan de agitarse, los torturados cierran sus bocas, los campos de concentración se vacían, aparecen los desaparecidos, los muertos salen de sus tumbas, los aviones vuelan hacia atrás, los rockets suben hacia los aviones, Allende dispara, las llamas se apagan, se saca el casco, la moneda se reconstituye íntegra, su cráneo se recompone, sale a un balcón, Allende retrocede hasta Tomás Moro, los detenidos salen de espalda de los estadios. 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas respetan la Constitución. Los militares vuelven a sus cuarteles. Renace Neruda. Víctor Jara toca la guitarra, canta. Los obreros desfilan cantando Venceremos. Él leyó el poema ahí y dejamos 2 versos escritos en azul sobre ese fondo blanco que da al río, o sea, cualquier persona que pasaba por el río lo viera. Cruzamos el río a pie y llevábamos un objeto que hizo otra artista brasilera, que lo tenía yo, me lo había dejado en préstamo, que es una sombra portátil hecha de paraguas rotos. Es como un sombra cortejo se llama. Entonces íbamos caminando ahí como porteadores, llevando aquel techito de paraguas, y cuando atravesamos el río, claro, veníamos por el puente y la gente tenía que pasar entre nosotros por abajo de eso, y Ojo iba del frente con su balde
Paramos frente al retrato de la Machi y ahí habíamos tomado las medidas para hacer como en papel blanco el rostro, lo encolamos sobre eso y le pintamos la cuenca hídrica. Eso se hizo también la noche anterior, toda una cosa de producción en las casas de las personas, y reinstauramos como el retrato de la Machi con ese río, y hicimos el mismo dibujo enfrente en la valla del cementerio alemán con lana azul. Sobre la reja trazamos como el esquema. Y entramos, fuimos al sitio al relleno, este lugar que estaban rellenando para construir, y pedimos para hablar con la capataza, que era una mujer además, y le pedimos si no podíamos llevarnos unos baldes de tierra. Y llenamos 8 baldes de tierra, de una tierra roja, arcilla. Caminamos mucho con esos baldes. Atravesamos el humedal, hicimos una meditación en medio del humedal. Después nos cruzamos de vuelta arriba, nos tomamos el ómnibus y nos fuimos a la mulata con los baldes y la sombra cortejo. Y cuando llegamos ahí, en esa rampa de metal, cada uno con un balde, escribimos una letra de la palabra progreso. O sea, escribimos la palabra progreso, cada uno hizo una letra. Y en ese momento, cuando estábamos empezando a hacer, vemos que viene una barcaza que iba a descargar camiones. Y fue como muy rápido esa acción. Te juro que fue una cosa como de 30 segundos. Pero parecía como que lo hubiéramos ensayado toda la vida. Porque lo hicimos en 30 segundos, escribimos la palabra y agarramos y con el mismo balde cargamos agua de la playa y lo baldeamos. Y en el momento que terminamos de baldear la palabra, como de lavar la palabra, empezaron a pasar los camiones por arriba y de hecho volvimos caminando como al lado de los camiones. Y nos llevamos un balde de agua de la playa. Cuando llegamos de vuelta al centro de interpretación, o sea, cerrábamos esa anilla en Ilebu, ahí la idea era limpiar esa agua que estaba contaminada de petróleo, y habíamos hablado con un glaciólogo del centro de investigaciones. Cuando hicimos la preproducción de nuestra anilla en Ilebu, fuimos a un instituto de investigación científica y pedimos para hablar con alguien experto en algo, y vino un glaciólogo y le dijimos, ¿cómo podemos limpiar agua de gasolina? Y dijo, como eso, porque era un procedimiento que era muy complicado, pero que había una forma muy fácil, que era filtrarlo con arena y carbón. Entonces habíamos traído arena de la playa también y habíamos comprado un poco de carbón. Hicimos ahí frente a la Contraloría una especie de acto de purificación del agua, se molió el carbón, y con una botella de Coca-Cola la cortaron, pusieron un paño blanco, cartón, arena, y ese balde de agua lo filtraron bajo el toldo del paraguas, y esa agua la echamos en el estanque de la Contraloría, que tenía como un estanquecito de agua, como un regalito de agua purificada de las mulatas. Y esa fue la acción que hicimos. Una cosa bastante como un ejercicio de toma de contacto con el territorio, de las distintas conversaciones que se podían tener y de improvisar acciones. Fue muy improvisado, pero quedó muy cerrada la anilla, y creo que para las personas que participaron, sobre todo los más jóvenes, fue una cuestión bien significativa de hacer algo de una manera distinta. Primero, que fue una acción totalmente colectiva, porque a pesar de que se construyó de cosas que cada uno había traído, era muy difícil no verlo todo como una sola cosa. No puede ser que uno trajo un sueño, otro trajo un poema, pero en el hilado de todo eso y todo estar atravesado por esta idea también de problematizar esa idea de progreso, o no sé si problematizar, pero por lo menos pensar. Cuando nos íbamos, que la última acción que hicimos de hecho fue escribir en un papel muy largo los agradecimientos. O sea, eso es algo como que yo en mis proyectos siempre lo hago como una especie de, como la lista de créditos, pero se llama, siempre le pongo el nombre, La generosidad de otros. Si tiene ese título, es como algo que en todos mis proyectos hay un documento que se llama La generosidad de otros,
donde se reconocen todos los aportes, grandes y chicos, simbólicos, reales, materiales o intencionados. Entonces lo hicimos colectivamente, lo pusimos como afuera, la gente fue agregando cosas, y mientras ellos estaban con eso yo me acordé de las fotocopias y bajé, las agarré y me las metí en mi mochila. Cuando estoy en el avión, ya de vuelta, saco las fotocopias y me las pongo a mirar, y yo pensé que era material de archivo vinculado al agua, como el tema de la fluvialidad, que iban a ser como cosas sobre el terremoto, así. Y no, ella, no sé por qué motivo, porque lo que nos convocaba era el agua, el lugar era el Centro de Interpretación de las Aguas, ella había ido al archivo de la Contraloría y había fotocopiado los diarios de los días entre que la prensa vuelve a retomar actividades después del golpe de Estado, creo que está un par de días cerrada, y después retoman actividades los periódicos oficialistas, y el Día de la Independencia, que fue como 4 días después, como que los hijos de puta dieron el golpe de Estado una semana antes del Día de la Independencia para aprovechar, ¿no? Es como, claro. Hay un día o dos que no hay prensa, después abre la prensa, y a los 3 días el Día de la Independencia, que era todo como una super propaganda del régimen. Y eran esos 3 días, era como prensa de 3 días, de esos 3 días hasta que se celebra el Día de la Independencia. Y leyendo aquello, era tan contemporáneo. Las fake news, que estaba todo el tema de las fake news, de la elección de Bolsonaro y de Trump, eran como las mentiras, pero una cosa tan grosera, ¿no? De como, bueno, se entraban en las casas de Allende y encontraban pornografía y un arsenal de armas, y la foto, ¿viste?, del arsenal de armas, y revistas pornográficas y ropa interior erótica abajo de los almohadones del sofá de la casa del pobre hombre, ¿no? Como esa cuestión tan, y cartas de adhesión de líderes sindicales a la dictadura, o sea, una mentira y el cinismo, ¿no? Hasta como del cálculo del golpe de Estado para aprovechar ese momento, ¿no?, de celebración patria. Fue tremendo, ¿no? Entonces estaba como todo ese relato como del agua, de la explotación de recursos, de la contaminación del río, de la pérdida del río como un espacio de vida para convertirse simplemente en un lugar de tránsito de mercancías, en realidad no de mercancías, de traslado de materia prima. Claro. Y la pérdida del acceso de las personas al disfrute del agua, no disfrute económico, sino disfrute social, disfrute físico, como que estaba todo eso que era como el tema contemporáneo que nos convocaba. Había además muchos temas que atravesaban, estaba el relleno de los humedales, estaba como el tema de la forestación de monocultivo, pero también las salmoneras, ¿verdad? Había todo un tema de hidroeléctricas también, la represa de San Pedro, un poco más lejos de Valdivia. Todas esas temáticas que son bien como de nuestro tiempo, ¿no? Del modelo extractivista siglo XXI. Claro. Pero en paralelo estaba esa otra cosa, que es ese recorrido que yo hice de llegar a Chile y de irme, en donde aparece esta cuestión de la dictadura, ¿verdad? Y de ese proceso de construcción de mentiras. Y es algo que a lo mejor es muy difícil en términos de decir, bueno, ¿cómo hago una obra de arte que hable de eso? Porque las dos cosas están totalmente vinculadas, ¿no? Una cosa genera la posibilidad de la otra, ¿verdad? Hay una continuidad histórica total entre los dos episodios y una contemporaneidad total sobre ese momento del golpe de Estado y de la dictadura de Pinochet. Y esas son las cosas que a lo mejor, más allá del relato, son muy difíciles de sintetizar en una obra, pero creo que las personas que transitamos o que participamos hacemos estas cosas son las cosas que vivimos, y por lo que hacemos esto y por lo que es significativo que nos involucremos en estas cosas. No son a lo mejor transformadoras a nivel sistémico, pero sí me parece que son transformadoras a nivel personal, yo estoy segura que todas las personas que participaron de eso han transformado su práctica artística después, como yo también he transformado mi relación con Chile y mi conocimiento de esa realidad y esa conexión tan fuerte que quedó para mí entre esos dos momentos históricos, que parecen como dos relatos distintos, porque incluso parece como que esta situación económica o el sistema, como ese sistema de explotación
y extractivista llega también a América Latina muchas veces vinculado a gobiernos progresistas que habilitaron la legislación, no fueron los primeros, pero bueno, que siguieron progresando con ese modelo a través de exenciones fiscales, incentivos a la inversión. Entonces ese quiebre histórico que parece que hay entre ese momento, años 60, años 70, los 80, la dictadura, y después este mundo moderno, este nuevo mundo que habitamos, esa discontinuidad para mí se rompió muy fuertemente. Obviamente que siempre hay como un relato histórico que dice, bueno, ese proceso se dio política y económicamente, ¿no? Como la introducción de esas doctrinas gracias a las dictaduras, pero no de esa manera tan encarnada. Yo lo sentí como muy encarnado. Y después viene todo este debacle post. Esa es como la experiencia de Valdivia.